Progress. Buenas tardes, docente. Mi compañero y yo le hablaremos sobre los extintores, sus tipos y aplicaciones. Pero para eso debemos saber qué es la seguridad contra incendios y asimismo qué es el fuego. Entonces, la seguridad contra incendios comprende el conjunto de medidas preventivas, técnicas y organizativas destinadas a evitar la ocurrencia de incendios, controlar su propagación y proteger la vida de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. Como objetivos principales tenemos que proteger la integridad física de las personas, reducir las pérdidas económicas y daños materiales, evitar la propagación de fuego. Entonces, ¿qué es el fuego? El fuego es una reacción química de combustible que se produce cuando un combustible reacciona con el oxígeno en presencia de una fuente de calor. Durante este proceso se libera energía en forma de calor, luz, humo y gases. Bueno, como un punto importante tenemos al triángulo de fuego, que consta de el calor, combustible y oxígeno. El calor es la fuente de ignición, es decir, es la que inicia aquel proceso. Entonces, el combustible es el material que arde y el oxígeno o comburente es el gas que alimenta la reacción. Bueno, en extintores, un extintor es un equipo portátil diseñado para controlar incendios en su fase inicial mediante la descarga de un agente exterior específico. Su correcta selección depende del tipo de combustible involucrado y del riesgo existente en el lugar. Como componentes principales tenemos una imagen a la derecha que nos detalla los componentes por su nombre y por un número especificado. Entonces, como componente principal tenemos el cilindro de acero, el manómetro que nos indica la presión, la manguera y la boquilla, la palanca de descarga, el seguro o pasador de seguridad y la etiqueta con instrucciones de uso. Bueno, existen varios tipos de extintores y asimismo para sus aplicaciones. Un extintor es un equipo portátil de protección contra incendios diseñado para controlar o extinguir incendios en su etapa inicial mediante descargar un agente extintor específico. Entonces, como tenemos a la derecha, podemos ver que existen varios tipos de extintores para diferentes aplicaciones, como el extintor de agua, el extintor de espuma, el extintor de dióxido de carbono o CO2, extintor de polvo químico seco, el extintor para metales y el extintor de químico húmedo. Ya, como tenemos diferentes tipos de extintores, asimismo tenemos diferentes tipos de incendios provocados por diferentes tipos de materiales. Entonces, los incendios se clasifican según el material de combustible involucrado, lo que nos permite seleccionar el extintor más adecuado. Para los incendios tipo A, el material de combustible, que sería papel, madera, cartón o tela, el extintor recomendado sería agua, espuma o polvo químico seco. Para el incendio de tipo B, el material de combustible son gasolina, aceites, pinturas y solventes, y el extintor recomendado es de espuma, el de CO2 o polvo químico seco. Los incendios tipo C, el material de combustible son equipos eléctricos energizados y el extintor recomendado son el de CO2 o polvo químico seco. El el tipo de incendio de el material de combustible son metales de combustible como el magnesio y el sodio. El extintor recomendado es un polvo especial. Para los incendios tipo K, el material de combustible son grasas y aceites de cocina y el extintor recomendado es el químico húmedo. A continuación, mi compañero va a seguir con los factores de... Evaluación del riesgo. Buenos días. En esta parte voy a hablar sobre la evaluación del riesgo, enfocándome principalmente en la seguridad contra incendios dentro del lugar de trabajo. La evaluación del riesgo es importante porque nos permite identificar situaciones que pueden provocar un accidente o un incendio. Analizar qué tan probable es que ocurra y determinar qué consecuencias podría tener. De esta manera podemos tomar medidas antes de que ocurra un problema. Según nuestra presentación, la evaluación del riesgo se realiza en 5 etapas principales. La primera etapa es identificar los peligros. Aquí debemos observar el lugar de trabajo y reconocer qué elementos pueden causar un incendio. Por ejemplo, podemos encontrar materiales inflamables, instalaciones eléctricas en mal estado, cortocircuitos o equipos que no reciben un mantenimiento adecuado.
La segunda etapa es analizar el riesgo. Después de identificar el peligro, debemos preguntarnos qué tan probable es que ocurra un accidente y en qué condiciones podría suceder. Por ejemplo, si tenemos gasolina cerca de una fuente de calor, existe un riesgo mayor porque el combustible puede entrar en contacto con una fuente de ignición y provocar un incendio. La tercera etapa es evaluar las consecuencias. No todos los riesgos tienen el mismo nivel de gravedad. Un incendio puede provocar lesiones a las personas, daños en los vehículos y equipos, pérdidas económicas e incluso afectar al medio ambiente. Por eso es importante determinar qué podría pasar si el peligro llega a convertirse en un accidente. La cuarta etapa es implementar controles. Una vez que conocemos los riesgos, debemos aplicar medidas para reducirlos. Entre estas medidas podemos tener un mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas, mantener los materiales inflamables almacenados correctamente, contar con extintores apropiados y capacitar a los trabajadores para actuar ante una emergencia. Finalmente tenemos la quinta etapa, que es revisar periódicamente la evaluación de riesgos, que no debe hacerse una sola vez según las condiciones del lugar de trabajo. Pueden cambiar o aparecer nuevos equipos, materiales o peligros. Por eso es necesario revisar constantemente que las medidas de prevención sigan funcionando. También es importante mencionar la prevención de incendios. Es responsabilidad tanto del empleador como de los trabajadores. El empleador debe identificar los riesgos, implementar medidas preventivas y proporcionar equipos contra incendios. Por otro lado, los trabajadores deben cumplir las normas de seguridad, participar en las capacitaciones y utilizar correctamente los equipos de protección. Por ejemplo, en un taller automotriz podemos encontrar gasolina, pinturas, aceites, equipos eléctricos y diferentes herramientas. Si no existe un buen orden, mantenimiento y control, aumenta la posibilidad de que ocurra un incendio. Por eso, la evaluación de riesgos permite detectar estos problemas y corregirlos antes de que causen daños. En conclusión, evaluar los riesgos nos ayuda principalmente a prevenir accidentes en lugar de actuar solamente cuando ya ocurrió una emergencia. Identificar los peligros, analizar los riesgos, evaluar las consecuencias, aplicar controles y revisar periódicamente son pasos fundamentales para mantener un lugar de trabajo más seguro. Y algo muy importante es que la seguridad no depende solamente de tener un extintor. Lo principal es prevenir que el incendio ocurra y para eso debemos conocer y controlar los riesgos existentes. Muchas gracias por su atención.